Saludos a mi compañero de trabajo en Cervecería Regional Planta Maracaibo y los centros de distribución de los estados Zulia, Falcón, Lara, Trujillo, Mérida y Táchira. Un grupo de trabajadores que, al igual al resto de los trabajadores dependientes del país, hemos atravesado por distintos escenarios durante nuestra relación de trabajo. Desde épocas de bonanza hasta tiempos de crisis, unos más críticos que otros, pero de igual manera sufriendo las consecuencias de una situación país que ha afectado seriamente el aparato productivo de Venezuela y por ende las condiciones laborales de los trabajadores. Nosotros, los trabajadores de Cervecería Regional, no escapamos de esa realidad, a pesar de llegar a ser en algún momento los trabajadores mejor beneficiados del país. Lo comentábamos orgullosamente, mostrando muchas veces nuestro recibo de pago y el ejemplar de nuestra convención colectiva. Pero lamentablemente durante todo este tiempo el viento no ha soplado a nuestro favor para mantener lo que un día logramos y disfrutamos producto de nuestro trabajo y esfuerzo, cada uno cumpliendo con su labor. Es que desde el año 2012, con el inicio de nuestra gestión sindical, como lo dije antes, hemos atravesado por distintos escenarios, una época donde llegamos a ser 600 trabajadores en nuestra nómina de afiliados, activos, produciendo y distribuyendo más de 400.000 cajas de productos que semanalmente se producían en Planta Maracaibo, lo que nos permitía entonces lograr en la mesa de negociación más y mejores beneficios para los que con su esfuerzo justificaban de alguna manera ser merecedores de los mismos, inclusive el rescate de beneficios y pasivos laborales que eran ignorados por la pasada Junta Directiva Sindical, marcándose así claramente la diferencia entre una gestión y otra. De eso fuimos testigos nosotros, los trabajadores que vivimos aquella época y hoy nos mantenemos en la nómina de Cervecería Regional. Pero igualmente observamos en algún momento cómo las líneas de envasado de Planta Maracaibo fueron paralizándose paulatinamente a razón de la crisis económica del país, que para aquel entonces ya se hacía sentir bajo los efectos de una hiperinflación que hasta la fecha no ha sido controlada. En consecuencia, hermanos, para inicio del año 2019, en Planta Maracaibo, quedaba una sola línea operativa. Hasta marzo de ese mismo año, que con aquel apagón nacional de varios días, se paralizaron por completo las operaciones de elaboración y envasado de nuestros productos en esta planta. Y desde entonces, la inmensa mayoría de los trabajadores no hemos regresado a nuestro puesto de trabajo. Porque además de ese hecho catastrófico, y me refiero a la primera apagón nacional y cada una de sus versiones, porque fueron varios, se suma la pandemia, que desde marzo del año pasado nos mantiene en esta incertidumbre, afectando principalmente la salud de los venezolanos y la economía del país, debido a las limitaciones que han impuesto las medidas de confinamiento y otras más contra el COVID-19. Cabe resaltar que durante esta cadena de hechos, los trabajadores de Cervecería Regional nos hemos visto afectados de distintas maneras. Por ejemplo, cuando las líneas de envasado fueron paralizándose, al grupo de trabajadores que ocupaba esos puestos de trabajo se le otorgaron unilateralmente descansos compensatorios del pasivo que, dicho sea de paso, fue rescatado por esta gestión sindical y que a final de cuentas le sirvió a la empresa circunstancialmente para lograr su cometido de mantener fuera de planta a los trabajadores afectados por esa situación. Recuerdo que esto nos llevó a protestar en las puertas de la empresa, así como en la Inspectoría del Trabajo y medios de comunicación, manifestando el malestar de los trabajadores por tal medida tomada por Cervecería Regional, sin el consentimiento del sindicato. Además de la diferencia que se empezó a marcar en aquel entonces entre los beneficios de los nómina mensual y los de nómina diaria. Sin embargo, a ese primer grupo de trabajadores, me refiero a los que se le otorgaba descansos compensatorios unilateralmente, se les mantuvo todos sus beneficios contractuales, incluso el pago de su rotación y obsequios de productos, entre otros, excepto el bono de asistencia, que era el único beneficio que lo diferenciaba de los trabajadores que quedaron en su puesto de trabajo. Esto era así hasta aquel primer evento que mencionaba anteriormente, el primer apagón nacional y la paralización total de las operaciones de Planta Maracaibo en marzo del 2019, además de las consecuencias que trajo aquel anuncio a inicios de ese año del aumento desproporcional del salario mínimo nacional y el famoso anclaje al medio petro, que llevó a los que ejercen el poder en Venezuela, debido a los efectos de tal medida, a flexibilizar normas laborales con base al famoso artículo 148 de la Ley Orgánica del Trabajo
y el también famoso memorándum 2792 del Ministerio del Trabajo, que ordenó a las inspectorías a revisar las convenciones colectivas del sector público y del sector privado, entre otros aspectos que sirvieron de base para que las empresas como Cervecería Regional y otras solicitaran modificar ciertas condiciones laborales establecidas en los convenios y acuerdos firmados con los sindicatos. Fue entonces cuando a ese grupo de trabajadores de descansos compensatorios, que por más de un año se les mantuvo los beneficios al igual que a los trabajadores en sus puestos de trabajo, se les dejó de pagar el obsequio de productos mediante un acuerdo que buscaba proteger a la inmensa mayoría de los trabajadores de las pretensiones de la empresa de dejar a ningún trabajador sin ese beneficio contractual. Ya ustedes conocen lo que ocurrió después de la firma de ese acuerdo. Los trabajadores afectados nos han denunciado como los responsables de su situación, cuando en realidad los responsables son en parte aquellos mismos que reciben sus denuncias en instancias políticas y no dan respuesta al verdadero problema de los venezolanos, que no es más que la crítica situación del aparato productivo nacional y la crisis económica que no han podido resolver en el ejercicio del poder. Luego de esto, al 80% de los trabajadores de Planta Maracaibo, que se les mantuvo todos los beneficios de la convención colectiva a pesar de no prestar servicio, solo algunos cumplían con sus labores en su puesto de trabajo, como el personal técnico. Igualmente se les fueron desmejorando sus condiciones laborales, pero esta vez por decisiones de la empresa que no eran acordadas con el sindicato, justificándose ella en la situación país y en las condiciones económicas de la compañía, producto de la paralización de su principal centro de trabajo, es decir, Planta Maracaibo. La guirnalda del pastel fue la llegada del COVID-19 a Venezuela y la cuarentena que se empezó a aplicar en el país a partir del mes de marzo del año pasado. Eso hace más de un año y más de 2 años de la paralización de Planta Maracaibo. Y mientras tanto, sus trabajadores seguimos sufriendo las peores consecuencias. Es importante refrescar los antecedentes que nos trajeron hasta aquí, donde el sindicato, de la mano con la inmensa mayoría de los trabajadores de Planta Maracaibo, buscamos una solución a la situación que los mantiene a salario básico y sin beneficios contractuales, en medio de esta crisis que los ha dejado sin puesto de trabajo y sin la posibilidad de reclamar efectivamente los derechos que han sido transgredidos por la empresa, debido a las condiciones que nos impiden lograr resultados positivos mediante reclamos ante los órganos administrativos, que en principio deben velar por la defensa de los derechos e intereses de los trabajadores, sin mencionar los motivos que nos impiden acudir a las instancias judiciales y el tiempo que implica demandar con resultados seguramente positivos, en este caso, la restitución de los derechos establecidos en la convención colectiva y actas convenio que han sido vulnerados por Cervecería Regional. Es por eso, hermanos, que ante la situación que amerita una pronta respuesta a los trabajadores en esta condición, el sindicato en este momento lleva a cabo una mesa de trabajo con representantes de la empresa que busca elaborar una propuesta para ellos, que compense los años de servicio que han prestado a Cervecería Regional y así emprender una fuente de ingresos que les permita sostener a sus familias en medio de esta terrible situación. Esta mesa de trabajo ha avanzado en su propósito, sin embargo, aún no ha arrojado resultados positivos que puedan ser presentados a los trabajadores para su consideración, vistas las posiciones encontradas entre empresa y sindicato en ciertos aspectos que deben ser acordados para que el sindicato considere convocar una asamblea donde se presente tal propuesta. Nuestra organización sindical se compromete a agotar la vía conciliatoria para dar respuesta a los trabajadores, como vía más corta y efectiva en estos momentos, sin cerrar la posibilidad de agotar otras instancias en defensa de los derechos que le corresponde por convención colectiva y actas convenio, en caso de no lograr un objetivo en la mesa de trabajo que se desarrolla actualmente. El sindicato, el cual represento en este mensaje que se difunde por nuestros medios de comunicación, hace un llamado a los trabajadores afiliados a ser pacientes y estar muy pendientes a la información que divulgamos por nuestros canales oficiales y a la convocatoria a la asamblea que, como lo hemos dicho, solo la haremos una vez el trabajo en esa mesa de negociación haya concluido con resultados definitivos para el conocimiento
de los trabajadores. No me queda más nada que decir, hermanos, solo que Dios los bendiga y los proteja de toda enfermedad y les provea lo necesario para superar cada día. Amén, que así sea. Saludos, hermanos. Mi abrazo para ustedes.